¿Ya? Así que partamos por ahí. ¿Alguien tiene dudas particulares que quiera hacer sobre la materia? Profe, yo tengo una pregunta sobre memoria de trabajo. Ya, espere. Ya, les pido que hablen un poquito más fuerte porque este Ya, computador tiene medios malos los parlantes, así que me cuesta un poco escucharla. ya. Ya. Ahí está bien. Sí, ahí sí. Ya, es que quería saber si, por ejemplo, a veces para describir si hay una dificultad o no en memoria de trabajo en Ujú. alguna actividad determinada, Sí. ¿cómo se puede saber si es efectivamente en la memoria de trabajo donde hay un problema o si es como que no realmente no consolidó como el contenido que tiene que usar, como cuando tenía que aprenderlo? Por Ya. ejemplo, para resolver, no sé, una resta. Ujú. Como si nunca aprendió como el procedimiento para resolverla, eh, es como un problema de memoria como de largo plazo o como memoria de trabajo. Ya. Eso como se puede saber de varias formas, porque pensando, por ejemplo, primero en los ejercicios que vimos antes o en los casos que estuvimos revisando, en esos casos en particular, casi toda la información que nosotros teníamos como evidencia nos permitía a nosotros en el fondo sospechar o hipotetizar sobre eso. Pero eh, está asociado a ambas situaciones. Por ejemplo, si el estudiante debía considerar alguno de los pasos y, y si no lo tiene aprendido completamente, ahí nosotros podríamos decir, sí, mira, la verdad es que ese paso no lo consideró porque en realidad no lo tiene incorporado en su memoria de largo plazo. Eso por un lado. Pero si, por ejemplo, nosotros estuvimos evaluando al estudiante o conversando o revisando y nos dimos cuenta que en su gran mayoría tiene el procedimiento aprendido, lo puede explicar, pero al momento de resolverlo, por ejemplo, olvida alguno de los pasos o alguno de los elementos, nosotros podríamos decir que sí es en el fondo es la memoria de trabajo la que le está faltando porque, o sea, no le está faltando, le está fallando en ese caso porque hay elementos que deben ser considerados y que él tiene conocimiento de que deben ser considerados y aún así no los considera. Porque recuerden que en términos de memoria de trabajo, la memoria de trabajo te permite, en el fondo, trabajar y manipular información que es de un estímulo inmediato por un periodo breve de tiempo. Por lo tanto, si esa es una información que, por ejemplo, aparece ahí en el momento y esa información no la considera o la considera de manera parcial, podríamos estar frente a dificultades en la memoria de trabajo. Por ejemplo, en el mismo caso que tú dices de la resta, el estudiante a lo mejor no tiene completo dominio del algoritmo, pero sí, por ejemplo, están los datos ahí, el 9, el 6, por ejemplo, o que una resta, y esos datos que están ahí no los considera, uno dice, bueno, es memoria de trabajo y también está asociado, por ejemplo, a elementos de el automonitoreo. Porque, por ejemplo, si yo le digo, tú sabes lo que es restar y el estudiante no lo puede explicar, o siempre hay elementos que tienen que ver con el procedimiento de manera constante y presente siempre, más allá de los elementos que son particulares de ese ejercicio, uno podría decir, mira, en realidad el algoritmo no lo tiene incorporado de buena manera y además hay elementos de memoria de trabajo que están ahí interfiriendo. Porque, como ya para cerrar la idea, la diferencia que tiene la memoria de trabajo con la memoria a largo plazo es que la memoria de trabajo es un tipo de memoria de corto plazo. En el fondo, es memoria que, como les decía recién, te permite manipular información que está presente en el momento. Y la función que cumple es que esa información no es necesaria retenerla para siempre, sino que solamente para el desarrollo de ciertas tareas en específico, como recordar un listado para ir a comprar algo, recordar cuáles son las acciones que tengo que hacer para salir de mi casa, por ejemplo, eh,
Si yo te digo, oye, ¿me puedes guardar la mochila que voy a comprar y vuelvo, por ejemplo, y tú acordarte que tienes que guardar esa mochila por un rato y cuidarla, eso tiene que ver con la memoria de trabajo porque tienen que ver con información que va emergiendo en el momento. Ya, profe, me queda más claro. Gracias. Ya, de nada. ¿Qué más? Acá dice Ivana, ¿me puede explicar qué es la atención alternante? Leí el PPT, pero no lo entendí muy bien. Ya. Vamos a pasar después de esto a la atención, pero si alguien más tiene dudas sobre funciones ejecutivas que quiera hacer otra consulta, porque ahora después de esto nos vamos a atención. Sí, profe, yo tengo Ya. una consulta. Yo ¿Sí? me confundo mucho entre el automonitoreo y la memoria de trabajo. Ya. Y me pasó que en la prueba 1, cuando teníamos que adjuntar el ejercicio de matemática, Ujú, me puse a justificar la jugada sí, de los jugadores ujú, como memoria de trabajo cuando tenían dificultades con la reserva o cuando ya. tachaban la reserva una vez utilizada. Pero Ujú. después cuando estaba en la descripción del automonitoreo, me confundí porque no sé si el hecho de anotar la reserva y ir tachándola es un seguimiento de paso Ujú. que el jugador va verificando o es como para mantener los pasos a seguir de la acción de la recta. Ya. En ese caso, en el ejemplo que usted coloca, son ambas cosas, por eso le confunde un poco, porque en el fondo el automonitoreo tiene que ver con ir revisando los pasos. En el fondo yo los voy revisando, no. Pero por ejemplo, si yo no los reviso, mi automonitoreo también está, pues se puede deber a que en realidad olvidé revisarlo, por lo tanto hay factores ahí de memoria de trabajo, o porque no tengo incorporada eh, como el hábito de revisar o de ir revisando lo que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, en ese caso en particular, el estudiante no volvía a revisar las reservas, es porque hay memoria de trabajo ahí, porque olvida revisarlo, y de automonitoreo porque al momento de revisar, o sea, al momento de tener que revisar, no lo hace. Por eso, en ese caso, están, ¿cómo se llama? Interferidas ambas. Pero, por ejemplo, yo puedo olvidar los pasos, pero igual puedo, por ejemplo, revisar y no acordarme que tenía que considerar o anotar uno de esos pasos. Entonces, ahí en esa situación sería solo memoria de trabajo y no de automonitoreo, por ejemplo. Ya. ¿Ya? ¿Le queda más claro Ya, o ya no? sí, o sea, están como súper ligadas, la verdad, y la verdad me cuesta separarlas al momento de describir, pero con la explicación que usted me dio la comprendo mejor. Sí, lo que pasa es que como yo les comentaba al comienzo y alguien me pidió la palabra, se lo doy el tiro, todas las funciones ejecutivas, o sea, todos los componentes de las funciones ejecutivas están todos interrelacionados. Es como es una red, que en el fondo si hay una que está más desarrollada que otra o menos desarrollada que otra, me va a interferir también en el desempeño de todas mis otras funciones ejecutivas. Uno lo que hace en el fondo para poder comprenderlas y entenderlas mejor, uno las separa y las categoriza, pero están todas interrelacionadas, siempre. Porque yo, por ejemplo, puedo tener muy buena memoria de trabajo, pero puedo tener un mal automonitoreo. Les voy a poner un ejemplo. Yo el otro día estaba haciendo un material para un taller y tenía que resolver un ejercicio. Hice todos los pasos uno a uno, lo terminé de manera completa, pero cuando anoté el resultado, anoté otro resultado diferente, porque me fijé en otro dato, por ejemplo, el resultado era 6 y arriba tenía anotado 5, entonces anoté como resultado final el 5. Y ahí, ¿qué fue lo que me pasó? Que no lo revisé. Entonces no lo revisé y le dije a una compañera, mira, esto está listo, ¿lo puedes revisar tú? Y me dijo, oye, te equivocaste. En ese caso en particular fue por distracción. Yo tenía todos los pasos, toda la información, pero no lo revisé. Y por eso me equivoqué, porque me distraje en el estímulo que miré nomás. Entonces ahí no era memoria de trabajo, sino que fue automonitoreo. Gracias, profe. Ya. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Paula? ¿Paulina? Yo, Paulina. Ya, Paulina, dígame. profe, es que usted dijo algo del hábito. Si uno no tiene el hábito de revisar o de hacer cualquier otra cosa, entonces también se vería afectado el automonitoreo o sería otra cosa.
Sí, también se ve, porque se ve afectado porque recuerden que como las funciones ejecutivas tienen un componente que es genético, pero hay otro componente importante que es contextual. En el fondo, cómo el contexto en el cual yo me desenvuelvo me va permitiendo el desarrollo de estas funciones ejecutivas. Entonces, por ejemplo, si usted dentro de sus planificaciones, por ejemplo, de su trabajo de intervención, no intenciona, por ejemplo, que los estudiantes vayan revisando lo que tienen que hacer y tú le dices, no, por ejemplo, hazlo lo más rápido que puedas y trata de llegar al resultado al tiro, pero que sea lo más rápido. Entonces, si uno pone el énfasis en eso, el estudiante no va a tener tiempo para revisar y tampoco nunca nadie le dijo que revisara. Por lo tanto, no va a tener el hábito de revisar lo que siempre hace y por lo tanto ese componente de la función ejecutiva no va a estar desarrollado de la manera que ustedes esperan. Y eso es súper común. Ustedes vayan y pregúntenle después cuando se pueda estar dentro de la escuela o puedan trabajar con alguien, si es que revisan lo que hacen. Y la mayoría les aseguro que les va a decir que no lo hacen. Incluso yo con los estudiantes que trabajo en la universidad les pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque en los colegios donde estaban nunca nadie les decía que tenían que revisar mientras iban desarrollando y al terminar eso. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo. O si, por ejemplo, ahora que hemos visto estas funciones ejecutivas durante lo que hemos conversado y hemos revisado, le han puesto mayor atención o mayor nivel de conciencia a cómo van influyendo esos componentes en su día a día en las acciones que van haciendo. No sé si les ha pasado eso. Sí, profe, yo igual lo hago, igual lo intento hacer consciente a veces, pero ya me está saliendo como medio natural de repente. Exactamente, eso es. Por eso es entretenida esta asignatura de cierta forma, porque uno los elementos que empieza a aprender los puede incorporar a sus rutinas comunes y corrientes. Lamentablemente no lo pudimos ver como yo hubiese deseado que fuese y en la sala y hubiésemos hecho un montón de otras actividades, pero en el fondo lo importante de lo que vayamos viendo acá nosotros es que lo puedan incorporando ustedes también y así igual en sus sesiones de intervención. Muy importante. Por eso yo igual les doy como, les voy a dar como un comodín que para sus sesiones de mediación, no le digan al profe Gonzalo de mediación, pero ustedes pueden colocar, por ejemplo, como objetivos transversales dentro de esa planificación elementos de función ejecutiva. Y así lo intencionan en todas las sesiones. Por ejemplo, el automonitoreo y la planificación de los pasos. Y eso ustedes lo van intencionando, entonces así la sesión de intervención y la estructura que el estudiante incorpora es mucho más fácil que se mantenga en el tiempo. ¿Qué otra consulta de funciones ejecutivas? Antes de que pasemos a la atención. Yo tengo una duda con respecto a la inhibición. Ya, No sé si es inhibición o es como esa parte de emocionalidad, como ya, si estamos jugando al cachipún o al gato. ya. ¿Qué pasa si con la persona que yo estoy jugando no puede prestar atención? O sea, como que está en el lugar, pero igual está pendiente de su bebé, Ya. porque es su bebé. Entonces, como que eso es que no puede como inhibir eso, otro estímulo, o es algo más allá como que no se puede despegar de esa sensación de estar como pendiente de la otra persona. Pues sí, Ya. Bueno, en eso, ¿ese bebé es su hijo, es su hija? sí, es su hija. Ya, claro. Ahí tiene que ver con otros factores, obviamente, que tienen que ver con el tema de la crianza, con el vínculo con ese bebé también. Y otro elemento importante que ahí también está considerado tiene que ver en el fondo con la motivación por la tarea. Lo más probable es que en términos de prioridad, obviamente es más importante cuidar a un bebé que jugar al cachipún o al gato. Pero
en términos de la función ejecutiva propiamente como la inhibición, uno dice, claro, no puede inhibir el otro estímulo porque tú en el fondo le estás diciendo, mira, necesito que hagamos esta tarea de esta forma en este tiempo determinado. Por lo tanto, necesito que te concentres en esto para poder ejecutar la tarea de mejor manera. Sin embargo, esa persona no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se distrae frente a otros estímulos, que en este caso sería el bebé. Pongámonos ahora, y bueno, y cuéntanos un poco, ¿te costó jugar con esa persona? ¿Le tuviste que repetir las instrucciones muchas veces? ¿O tuvieron que jugar muchas veces? ¿Qué pasó? No, jugamos muy rápido. Ya. Como rápidamente porque lloraba. Entonces como que estaba todo el rato igual pendiente, intentaba como participar bien, pero igual estaba pendiente de la bebé. Ya. Bueno, eso mismo, que bueno el ejemplo que tú colocas, porque en el fondo había una situación que en el fondo para esa persona era más urgente que poder jugar contigo. Por lo tanto, lo que trataba de hacer era terminar esa tarea de la manera más rápida posible para, en el fondo, cumplir con lo que tú le estabas pidiendo y luego enfocarse en la otra tarea. Ahora pongámonos en una situación similar, pero en un contexto, por ejemplo, de evaluación o de intervención psicopedagógica. Por eso también es importante que ustedes puedan conocer el contexto y conocer a los estudiantes con los que ustedes trabajan, porque les va a pasar muchas veces que en situaciones que estudiantes, por ejemplo, por el gusto a otras actividades o por el disgusto a la actividad misma que ustedes están presentando, traten de, en el fondo, zafar lo más rápido de esa actividad. Entonces, por ejemplo, ustedes le dicen, ya, mira, vamos a hacer este juego súper entretenido de resolver problemas matemáticos. Entonces, justo el estudiante está viendo que están, no sé, todos los compañeros jugando a la pelota. Entonces van a ocurrir dos cosas, o que el estudiante le va a decir, profe, ¿sabe qué? No quiero ir a jugar a la pelota, o qué sé yo, o que el niño le diga, no, ya, terminemos esta cuestión, y lo va a intentar hacer de la forma más rápida posible para salir luego de esa actividad. Y hacer eso de la manera más rápida posible va a implicar que sea la tarea de forma incompleta o que no esté desarrollada de la manera adecuada. Y eso es súper común que ocurra, porque en el fondo hay otros intereses por otras tareas que en el fondo logran enfocar la atención en esos estímulos y no en lo que usted está presentando. Por eso también nosotros les pedimos y le han dicho, me imagino, 80.000 veces en sus otras prácticas, que deben ser tareas desafiantes, que deben considerar los gustos del estudiante y en el fondo también evitar distractores. Por eso igual hay que considerar bien el contexto y a veces uno también en su rol de querer hacer bien las cosas como profesional, a veces antepone el desarrollo de esas actividades por otras necesidades que puedan en el fondo ser más urgentes en ese momento. Que era lo que nosotros les explicábamos antes, por ejemplo, si ustedes van a evaluar y el estudiante, no sé, no ha comido o se siente mal o tuvo un problema en la casa y por lo tanto no puede trabajar con usted, ustedes dicen, ya bueno, mira, ¿sabes qué? Resolvamos eso primero y si no te puedo hacer la sesión hoy o ahora en este momento o en su totalidad, la hacemos más adelante. Por eso también es bueno que haya salido ese ejemplo, pero específicamente, sí, es inhibición. ¿Qué otra pregunta? Gracias, profe. De nada. ¿Qué otra pregunta tienen? ¿O no hay más preguntas en torno a función ejecutiva? Profe, Javiera, en sí. el chat hay preguntas. Sí, hay más hacia abajo. Hay dos preguntas que tienen que ver con atención. ¿O hay más preguntas que no me aparecen a mí? No, esas dos. Sí, sí, esas las vamos a responder después, cuando empecemos a ver atención. Pero en términos de funciones ejecutivas, ¿hay más dudas? Ya, al parecer no. Bueno, entonces, cerrado ese tema de las funciones ejecutivas, vamos a revisar ahora
atención, para poder también responder esas preguntas que estaban ahí. Así que vamos a ver si en este computador me funciona bien compartir la pantalla. Veamos. Veamos. No se puede minimizar. A ver. Ya. ¿Se ve eso que está ahí? Sí, profe. Ya. Súper bien. Entonces, esta parte la vamos a ir conversando más que explicando completamente. Ay, se me volvió loco esto. Ya. A ver. Ya. Vamos a ver esto que está aquí. Ya, ¿logran ver bien eso? Sí, profe. Ya, Sí, vamos profe. entonces. Profe, Dígame. Alguien me dijo algo, ¿no? estaba diciendo que sí se veía. Eso no. Ah, ya, que justo escuché eso lo que decía profe, pensé que me había dicho algo más. Ya, a ver, espérense que lo voy a poner no en pantalla completa porque el computador se me desconfigura completo. Ya, vamos a ver un poco esto que aparece aquí que tiene que ver con el ciclo de la atención y vamos a ir revisando a grandes rasgos y ejemplificando con algunos elementos de lo que ustedes van a hacer a continuación sobre la atención. Entonces, lo primero que yo coloco acá tiene que ver con el ciclo de la atención y en el fondo la atención tiene relación siempre con algún estímulo que está presente, algo que ese estímulo en el fondo está relacionado con, aparece ahí, con la percepción. Y en el fondo esa percepción está dada por nuestros sentidos. Nosotros accedemos a esa información por medio de todos nuestros sentidos. Por lo tanto, estos estímulos para nosotros pueden estar en función de los 5 sentidos que nosotros tenemos. Entonces, esa percepción, que en el fondo es distinguir que estos estímulos existen, uno puede en el fondo seleccionar e inhibir estímulos. Nosotros estamos rodeados siempre por diferentes estímulos en nuestro día a día, pero nuestra percepción en el fondo dice, yo voy a seleccionar ciertos estímulos a los cuales les presto atención e inhibir otros estímulos que también están presentes, pero no le voy a prestar atención. Por ejemplo, en este momento ustedes están, espero, prestándole atención a la pantalla y a mi voz. Pero en conjunto de eso hay otros estímulos que también están presentes ahora en este momento, de los cuales ustedes van a ser conscientes ahora que yo se los voy a decir. Como por ejemplo, la ropa que llevan puesta. Presten atención, por ejemplo, si es que llevan calcetines o no, si es que están con pijama o no, a la posición de su espalda, a la posición en la que están sus brazos, por ejemplo, a su pelo. Entonces, por ejemplo, ahora ustedes se están fijando en esos estímulos y quizás no están prestando tanta atención a lo que aparece en la pantalla o a lo que estoy diciendo yo. Son estímulos que están siempre presentes, pero uno comienza a prestar atención a diferentes estímulos. O por ejemplo, fíjese también que usted ahora está pestañeando. Fíjese en la posición de su lengua. Fíjese que está respirando, por ejemplo. Entonces ahora, que yo le acabo de decir eso, usted le va a costar dejar de pensar que está respirando, que está pestañeando y la posición en la que tiene su lengua. Va a prestar atención a esos estímulos que han estado presentes siempre, pero usted decidió inhibirlos en un momento y ahora le está prestando atención, lo más probable que por mucho rato. Entonces, esa selección e inhibición de los estímulos va a estar determinado en cómo yo presto atención a eso por los tipos de atención que nosotros tenemos, que eso lo vamos a ver más adelante. Y eso en el fondo me va a mí permitir mantener la atención por, de una u otra forma o por un determinado tiempo según la duración de ese estímulo o la calidad de ese estímulo.
Y luego de eso yo paso a otra actividad. Puedo estar manteniendo la actividad atencional por un tiempo en ciertos estímulos y luego debo pasar también a otra actividad, porque esto, en el fondo, la atención, como yo les decía, está percibida, o sea, está determinada por la percepción de ciertos estímulos. Cuando yo estoy presente a ese estímulo o prestando la atención, o ese estímulo está presente por mucho tiempo, mi organismo, en el fondo después también inhibe esos estímulos para yo poder enfocarme en otras cosas. Por ejemplo, piensen en una colonia o en un perfume que ustedes usen, ¿cierto? Les pasa de repente cuando ustedes saludan a alguien y dicen, oh, que huele rico, ¿y por qué a mí el perfume nunca se me siente así? ¿Les ha pasado eso alguna vez o no? Sí. Sí, Sí, ¿cierto? Sí. Así como, pucha, que huele rico y a mí nunca se me siente el perfume así de rico. Aunque ocupen el mismo perfume, dice, será mi pH, será mi ropa, me vendieron un perfume falso, qué sé yo. Pero lo que pasa es que en el fondo, como ustedes están en presencia de ese estímulo del perfume, del olor, su organismo después de un tiempo dice, ¿sabes qué? No es necesario ya que yo le preste atención a ese estímulo por mucho tiempo. Por lo tanto, inhibe la percepción de ese estímulo para darle atención a otros, porque ese estímulo ya lleva en el fondo tanto tiempo presente que en realidad ya no es necesario prestar atención. O por ejemplo a los ruidos ambientes, cuando uno por ejemplo está no sé, en una sala de clase o está en su casa y a lo mejor por afuera pasan autos o hay perros ladrando, por ejemplo, o hay música ambiental, uno al comienzo le presta atención a ese estímulo, pero después ese estímulo se mantiene y uno deja de prestar atención y se enfoca en otros estímulos que uno determine que sean necesarios para, en el fondo, discriminar unos de otros. ¿Ya? Entonces, en el fondo de eso se trata el ciclo de la atención. Veo el estímulo, lo percibo, me concentro en eso y después necesito prestar atención a otra cosa. Por eso, lo que aparece acá en la siguiente diapositiva es que la atención se dirige, o sea, se define como la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. Hay ciertos tipos de atenciones que vamos a ver más adelante, que hay estímulos a los cuales yo les presto atención de manera consciente, de manera voluntaria, y hay otros estímulos a los cuales yo les presto atención porque tienen que ver con una condición adaptativa de nuestra especie. Y por eso ahí abajo también, en este caso, dice que es la puerta de entrada al conocimiento. ¿Quién me podría explicar eso? ¿A qué se refiere? ¿O quién cree que se le ocurra que se pueda deber eso? Digan algo, lo que sea, si no importa si no está completamente correcto o usted cree que no esté correcto, pero aventúrese a decir algo. ¿Qué se puede profe, referir? puede ser que por medio de la atención es cuando acceden los estímulos que después nosotros vamos a aprender. Por ejemplo, la atención va a permitir que yo le preste atención a la materia, por lo tanto ahora yo voy a tener manejo de los conceptos y la clasificación de la atención. Ya. Bien, muy buena explicación. En el fondo, claro, como usted lo dijo, la atención es la puerta de entrada al conocimiento porque, como le explicaba recién, la atención está en función de los estímulos a los cuales yo le presto atención. Y esos estímulos están relacionados en cómo yo interpreto la realidad, cómo soy capaz en el fondo de distinguir mi entorno o los elementos que a mí me están intentando comunicar o enseñar. Por lo tanto, si yo estoy tratando de aprender algo o me están tratando de enseñar algo o quiero conocer algo, necesariamente debo prestarle atención para poder aislar ese estímulo y poder irlo relacionando con otras cosas. Si no, yo puedo en el fondo percibir algo, pero si no le presto atención, no soy capaz en el fondo de aislar eso y relacionarlo con otros elementos. Me imagino que le ha pasado alguna vez, o más de alguna vez, que están leyendo algo, un libro, por ejemplo, un artículo, y lo empiezan a leer detalladamente y van en la segunda línea, en la tercera línea, intentando entender,
diciendo, oh, qué interesante este texto, y uno después lo sigue leyendo y llega al final de la hoja y dice, ¿qué estaba leyendo? No me acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Debe devolverse y empezar a leer la página de nuevo. ¿Les ha pasado eso alguna vez o no? Sí. Ya, Sí. todo el rato, ¿cierto? Un montón de veces. Ya, eso pasa porque a pesar de que usted está percibiendo esos estímulos, no le está prestando atención, porque en el fondo esa atención, como nuestra atención es relativamente frágil, se debió haber visto intervenida por otro estímulo, al cual usted no fue capaz de inhibir. Ese estímulo puede ser que entró alguien a saludarte y se fue y uno se quedó pensando en, no sé, en la ropa que llevaba, que uno se acordó, por ejemplo, oh, ¿verdad que tengo que entregar unos trabajos para la próxima semana y todavía no empiezo? Y uno le está dando vuelta a esa idea. Puede que a lo mejor esté muy cansada y esté concentrada en que quiere descansar, pero debe terminar esa tarea, entonces tiene estímulos ahí que se están, en el fondo, enfrentando entre sí. Puede, por ejemplo, deberse a que tiene hambre, a que tiene sueño, a que tiene frío, y por lo tanto, su atención va a estar puesta en saciar esas necesidades primero. Porque en el fondo, recuerden que muchos de los estímulos, de las sensaciones que nosotros tenemos, y sobre todo el tema de la atención, tiene que ver con factores que son adaptativos. Por mucho, por ejemplo, que usted vaya concentrada leyendo un libro, si usted va caminando y alguien le grita por la espalda sin que usted se dé cuenta, se va a asustar, aunque usted no lo quiera. Si va muy concentrada en el otro estímulo. ¿Por qué? Porque hay estímulos a los cuales uno les va a prestar atención de manera instintiva porque tiene que ver con una conducta adaptativa de supervivencia. Por eso cuando usted tiene hambre, le cuesta concentrarse. Por eso cuando usted tiene sueño, le cuesta concentrarse, o cuando tiene frío, o cuando tiene mucho calor, porque su organismo inmediatamente le va a decir, mira, aquí hay un estímulo, una necesidad que es más importante que estudiar, que en el fondo, por ejemplo, es alimentarme porque si no, me muero, o abrigarme porque si no, me muero, o dormir porque si no, me muero. En el fondo, nuestro organismo está configurado para que yo, en el fondo, vaya perdurando y no muriendo a través del tiempo. Por lo tanto, cuando usted tiene esas necesidades que son básicas y no están en el fondo siendo atendidas, la atención se va a dirigir inmediatamente a eso. Por eso, por ejemplo, las clases cuando uno está a las 8 de la mañana con sueño, cuesta concentrarse un poco más. Cuando uno está en la clase previa, por ejemplo, a la hora de almuerzo, cuando faltan 10, 15 minutos, uno ¿qué está pensando? En comer. O si uno trasnochó, está pensando en dormir. Por eso la atención es la entrada del conocimiento, porque yo con eso voy discriminando los estímulos a los cuales debo prestarle atención. Sigamos. Ya, entonces, la atención aquí, en el fondo, me permite a mí el desarrollo eficaz de nuestras acciones, porque era lo que explicábamos recién. En el fondo, yo digo, quiero realizar algo, por lo tanto, le presto atención a los pasos o a los estímulos para la consecución de esa tarea, y además, estar atento o prestar atención a ciertos objetivos o ciertos estímulos permite, en el fondo, la correcta actividad de funciones mentales complejas, que en este caso se va a relacionar específicamente con las funciones ejecutivas. Para este caso que estamos conversando, en el fondo, yo para poder hacer una tarea y desarrollar bien las funciones ejecutivas necesarias para el logro de ese objetivo, debo estar con la atención puesta en el desarrollo de esa misma tarea. Si no, va a costar un poco más. Por eso, en el fondo, la atención me permite focalizarme, acceder al conocimiento o a mi entorno, y yo, en el fondo, accedo a ese conocimiento. Y recuerden, como la atención está relacionada con los estímulos y la percepción de esos estímulos está determinada por nuestros sentidos, yo debo, en el fondo, considerar siempre cómo está la percepción de esos estímulos a través de los sentidos de los estudiantes con los que trabajo. Cómo considerar, por ejemplo, el criterio de Fjord. ¿Cuál sería ese? ¿De exclusión? De exclusión, ¿cierto? Que el de exclusión es decir, esto no se debe a nada más.
en términos sencillos, ¿cierto? Lo que al estudiante le está ocurriendo no se debe a la causa de ninguna otra interferencia de cualquier otra cosa. Por lo tanto, si yo en el fondo estoy tratando de enseñarle a un estudiante que tiene problemas de visión, que tiene una visión reducida, y estoy tratando de enseñarle algo por medio de un estímulo visual, lo más probable es que si ese estímulo visual no está adaptado para las características de ese estudiante no va a poder acceder a ese conocimiento y además no va a poder tampoco expresar lo que usted quiera en función de cómo aprendió ese estímulo. Lo mismo con las características auditivas, olfativas o cualquiera de eso. Si yo, por ejemplo, digo, oh, mira, se me ocurrió una idea súper interesante de discriminación auditiva y me doy cuenta que ese estudiante tiene problemas auditivos. O adapto la actividad, los estímulos para que él los pueda percibir, o utilizo en el fondo otra vía perceptiva para que el estudiante pueda acceder a eso que usted le quiere mostrar. Entonces, eso es importante que lo considere, por eso también vienen incorporados para poder descartar alguna dificultad de aprendizaje y también esos conceptos vienen asociados al DUA también, porque debo considerar sí o sí las vías perceptivas de ese estudiante. No sé si les conté una vez que yo tenía una compañera en la universidad que ocupaba lentes y siempre me acuerdo, y parece que siempre cuento la misma historia, pero ¿ustedes alcanzaron a tener clases con la profesora Katia? Sí. Ya, Sí. Sí. con la profesora Katia, con la tía Katia. Entonces, esta compañera que yo tenía no le fue bien en la primera prueba con la Katia, y era una compañera que le iba bien en la carrera. Entonces, después de la prueba, esta compañera se acerca y le dice, profe, ¿sabe qué? Usted para la próxima prueba me podría hacer la letra más grande porque como usted la presentó, no vi bien y con el estrés de la prueba en el momento, no le quiso decir. Entonces, la profe, ¿qué fue lo que hizo? No sé, era una prueba de 2 páginas, a ella se la agrandó, entonces eran 4 páginas, por ejemplo. Y esa era toda la adecuación que ella necesitaba. Pero, en el fondo, su capacidad visual no le permitía percibir de manera adecuada la prueba como estaba presentada. Por lo tanto, es necesario considerar eso para focalizar la atención y acceder a ese conocimiento de mejor manera. Ya. Profe, Dígame. tengo una consulta. Hágala. En esa diapositiva de la atención sale correcta actividad de funciones mentales complejas. Sí. Cuando habla de funciones mentales complejas, ¿a qué se refiere exactamente? Ya, en este caso, como les explicaba recién, se refiere vamos a hablar de las funciones ejecutivas propiamente tal, porque en el fondo, como vimos en las primeras clases que habían actividades humanas que eran complejas, se refiere a que son actividades que son voluntarias e implican no solamente el desarrollo de actividades en el tiempo mediato, sino que también en el futuro. Por ejemplo, las funciones ejecutivas y todos los componentes de las funciones ejecutivas. O después nosotros vamos a ver otros elementos que tienen que ver con elementos relacionados a los postulados de Feuerstein, que también lo vamos a ver después, pero son funciones que son complejas, que tienen que ver en el fondo, son conscientes, son voluntarias e implican en el fondo la puesta en marcha de toda nuestra atención y de toda nuestra voluntad. No es como, por ejemplo, respirar. Ya, gracias, profe. ¿Ya? Ya, entonces, sigamos. ¿O alguien tiene otra pregunta? Ya, sigamos. Ya, bueno, esto era como más o menos lo mismo que les estaba explicando ahora recién. La atención no es un sistema unitario, sino que es un conjunto de procesos donde todos nuestros estímulos y todos nuestros sistemas están integrados. En el fondo, acá dice que hay un procesamiento cognitivo que interviene y están asociados los niveles de entrada sensitiva hasta la salida motora. ¿Alguien me podría explicar a qué se refiere esto con la entrada sensitiva hasta la salida motora? Con salida motora se refiere a la respuesta en forma de acción que vamos a tener nosotros, ¿no?
Exactamente. A eso se refiere. Por ejemplo, si yo estoy hablando con alguien y le digo, hola, ¿cómo estás? Así tal cual, yo espero que frente a ese estímulo exista una respuesta por parte del otro individuo. Y esa respuesta motora está asociada a que me salude con la mano, me mire, me hable o me haga con la cabeza para arriba así como, ¿qué pasa? Así como saludando. Y eso está asociado en el fondo a la respuesta de cualquier estímulo que yo perciba. En términos de dar cuenta si en el fondo esa persona está percibiendo o no ese estímulo. Recuerden que estos postulados que estamos viendo nosotros vienen de la corriente cognitiva que se basa en un comienzo sobre las respuestas de las conductas. Por lo tanto, si yo estoy pidiendo a un estudiante que realice una tarea, esa tarea debo ser capaz de observarla. Por lo tanto, si yo le presento algún estímulo, ese estímulo puede estar en formato de una oración, una instrucción, la reacción frente a un sonido, a un olor, a un sabor, por ejemplo. Uno siempre espera que frente a ese estímulo exista una respuesta por parte del individuo. A eso se refiere con la salida motora, en el fondo. Muy bien explicado. Ya, y luego aquí aparecen un modelo de atención de Lussier y Flesas que nos habla de distintos tipos de atención que son los que aparecen acá, que era lo que me estaban haciendo preguntas recién. Así que ahora los vamos a explicar a grandes rasgos para poder relacionarlo con lo que nosotros vamos haciendo. Ya, la primera atención que dice arousal, yo nunca sé bien cómo se pronuncia, pero esto tiene que ver con el estado de vigilia que se llama, o con la capacidad del sistema de estar alerta. En el fondo es como la forma más primitiva de atención, que en el fondo es que nosotros estemos alerta a los estímulos. Por contraposición, este sistema de alerta distinto es como, imagínense una persona o que está muerta o que está en coma. Esa persona que está en coma se supone que no es capaz de percibir ni estar alerta a los estímulos que nos rodean, y por el contrario, independiente del tipo de atención, en el fondo es que el organismo esté activo, es el primer tipo de atención, el más básico. En el fondo, poder percibir todo lo que me rodea, independiente de la modalidad o el tiempo en el que esté, sino que es el sistema de alerta de mi organismo solamente, en el fondo que esté funcionando. A eso se refiere. Y en términos prácticos, en términos de la operatividad de lo que ustedes van a ver con este tipo de atención, es casi ninguna, porque en el fondo todos los estudiantes con los que nosotros trabajamos van a estar despiertos y con un sistema de alerta en funcionamiento, pero es como lo más básico que existe, es como que nos lata el corazón. Pero en términos como pensando en ustedes cuando tengan que describir los tipos de atención, por ejemplo, o intervenir un tipo de atención, esta atención no es necesaria incorporarla porque en el fondo es como un antecedente solamente. ¿Ya? Profe, Dígame. esta, por ejemplo, podría ser una atención que intervenga en esos ejemplos que dio hace un rato sobre cuando uno tiene hambre y eso. Ya. ¿O no? No, porque Ya. los otros tipos de atenciones que vamos a ver ahora tienen relación con los ejemplos que di antes, pero esto solamente tiene que ver, lo definen los autores como en el fondo es la capacidad como de demostrar que uno está consciente de los estímulos que nos rodean solamente. Es como, en términos bien sencillos, es estar relativamente vivo. Nuestro sistema funciona, nuestro sistema está alerta a todo lo que nos ocurre. Pero es como es una forma primitiva de nuestra atención. Dígame. Y estar despierto pero no estar alerta, como por ejemplo estudiantes que están como dormidos, que como que no están conscientes de su entorno y que están como solo ahí, o estudiantes con TEA como que no están como en comunicación permanente, solo Ya. están vivos, pero no sé si están alerta. Eso Sí. igual es atención.
Sí, eso, porque eso es su sistema está alerta a su estado de vigilia está funcionando, porque eso que usted dice en el fondo tiene que ver con la interpretación que nosotros hacemos de la forma de comunicar o de estar de esas personas. No necesariamente quiere decir que no esté prestando atención, sino que a lo mejor está prestando atención a otros estímulos o la forma de usted interpretar esa información tiene relación con que no esté presente. En el fondo es una forma en la que nosotros decimos como que no está acá o está en otra, pero aún así su sistema está funcionando y está prestando atención a ciertos estímulos. Lo que no sabemos exactamente con ciencia cierta es a cuáles estímulos y por qué le está prestando atención a esos otros estímulos que no son los que uno espera cuando está haciendo una clase, por ejemplo, o una intervención. Pero su sistema de alerta está funcionando. Ya, profe, gracias. Alguien iba a preguntar otra cosa, ¿no? ¿O no? ¿No? Ya. Sigamos. Ya. Luego tenemos aquí lo que es la atención focalizada. Y esto básicamente es decir que yo soy capaz de discriminar un estímulo de otro. Que en el fondo soy capaz de decir, ah, mira, acá hay un estímulo al cual yo le estoy prestando atención y no, en el fondo, mi organismo no es capaz de interpretar todos estos estímulos que me están dando información que no sé interpretar. En el fondo es focalizar la atención en un estímulo, sea cual sea. Por ejemplo, el ejemplo que les colocaba delante, si ustedes, por ejemplo, van caminando por la calle y no miraron al cruzar y alguien le tocó la bocina, ustedes focalizan su atención en ese estímulo. Y después dicen, oh, ya, me asusté, debía haber mirado, y siguen caminando. Y después deciden focalizar su atención en otra cosa. En el fondo, es solamente la capacidad también de poder focalizar tu atención en distintos estímulos. Profe, ¿Sí? esta atención es voluntaria, por ejemplo, ahora que le estoy prestando atención a lo que usted está diciendo, ¿sería atención focalizada? Ya, la Como que diferencia... Ya, la diferencia con la selectiva es que esta atención focalizada está dividida en términos de que puede ser voluntaria o involuntaria, como el ejemplo que les colocaba recién. Que en el fondo es la capacidad de poder focalizar mi atención en algo. Puede ser voluntaria, entonces ahí es atención selectiva, pero puede ser también en el fondo no voluntaria, como por ejemplo prestarle atención a un estímulo novedoso o impactante. Como yo siempre pongo el ejemplo del ruido, por ejemplo. O un estímulo que nos llame la atención, por ejemplo, que no sea característico a los estímulos a los cuales uno está habituado. Supongamos, por ejemplo, ahora ustedes están en su casa y entra un cóndor a su casa. Ustedes van a decir, chuta, hay un cóndor ahí presente y lo van a mirar y lo van a observar, pero aunque, por ejemplo, quieran dejar de mirarlo, igual el cóndor va a estar ahí. Lo que tiene que ver con la atención selectiva es específicamente que yo de manera voluntaria digo le voy a prestar atención a este estímulo. Entonces la focalizada sería involuntaria. Puede estar, es que sí, podríamos decir que también está dentro de la categoría como de involuntaria. En el fondo es la capacidad de yo poder focalizar mi atención en algo. Sea de manera voluntaria o involuntaria. Pero es mi capacidad para poder focalizar mi atención. ¿Ya? ¿Queda claro o no? Como que me complica un poco, pero quizás cuando explique la otra me quede más claro. Ya, si no, después retomamos esto. Ya. ¿Ya? Me salté. Acá está. Ya miren.
En el fondo, dentro de la atención focalizada, que es mi capacidad de focalizar mi atención en algo, está la otra, que es la atención selectiva, dentro de la atención focalizada, que es mi capacidad para seleccionar entre varias alternativas la información relevante o procesar el esquema adecuado. En el fondo, esta atención selectiva es que yo digo, mira, yo voluntariamente de todos estos estímulos que están acá presentes, voy a prestarle atención a esto sí o sí. Entonces dice ahí, permite seleccionar la información disponible de modo de retener o tratar solo estímulos pertinentes para la actividad en curso, inhibiendo la respuesta a otros estímulos presentes. Entonces, la atención focalizada es mi capacidad de focalizar mi atención en algo, lo que sea de manera voluntaria o involuntaria. Pero la atención selectiva, que está dentro de la atención focalizada, en el fondo es que yo diga, mira, están todos estos estímulos, pero yo de manera consciente y de manera voluntaria le voy a prestar atención a estos estímulos que yo quiero y voy a inhibir mis otros estímulos. Profe, ¿Sí? al final la atención selectiva es como que uno decidiera que va a prestar atención a algo. Sí. En cambio, la focalizada como que no hay tiempo para decidir porque es como algo casi innato. Claro, De acuerdo al estímulo. Sí, es de acuerdo al estímulo y en el fondo es mi capacidad, es como una capacidad inherente de que yo puedo focalizar mi atención, pero la selectiva es que yo decido de manera voluntaria a qué le voy a prestar atención. Supongamos, por ejemplo, ahora que ustedes están en su casa y siempre voy a cambiar los ejemplos, pero siempre hablo como del ruido porque a mí como que el ruido me distrae mucho. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo la clase ahora y afuera escucho, por ejemplo, que, no sé, empiezan a disparar, supongamos. Empiezan a disparar y yo digo, oh, están disparando. Voy a focalizar mi atención en eso unos segundos, pero digo, no, la verdad, no puedo estar pendiente todo ese rato no sé, de los balazos que están afuera. Tengo que ser selectivo con el estímulo, que en el fondo es el computador, y yo darle la clase a ustedes. Lo mismo si estuviésemos en clase, por ejemplo, y afuera pasa un perrito, por ejemplo, o pasa gente y uno a veces se distrae, mira para afuera, pero dice, no puedo prestar no debo prestar atención a ese estímulo interesante o poco característico, debo prestar atención a este estímulo que tiene que ver con la consecución de una tarea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los estudiantes, por ejemplo, cuando uno está en la escuela, su atención se focaliza en estímulos que no son relevantes para la consecución de una tarea o de una meta en particular, sino que en el fondo a otros estímulos y no pueden en el fondo ser selectivos con su atención. Van prestando atención a cualquier estímulo que le va interfiriendo en el día a día, por ejemplo. Eso es súper común que ocurra. Por ejemplo, están en clases y el profesor o la profesora está tratando de explicar algo y el compañero de al lado partió la goma por la mitad. Entonces uno dice, oh, qué interesante, partió la goma por la mitad. Después, otro compañero al lado empezó a hacerle caras. Entonces se enfocó en eso que está allá. Oh, mira, está haciendo caras. Después le llamó la atención que un compañero tenía un corte de pelo diferente, entonces se queda pegado allá. Y por lo tanto va focalizando su atención en distintos estímulos y no puede en el fondo seleccionar el estímulo adecuado o esperado para ese momento, que sería prestar atención a la clase. Por eso la atención selectiva, la característica que tiene es que es voluntario y uno es capaz de inhibir los otros estímulos o la respuesta a otros estímulos, por ejemplo. Esa es la característica que tiene la atención selectiva. Yo digo, voy a prestarle atención a esto y a nada más. Que en el fondo es lo que están haciendo ustedes ahora, espero, con lo que estamos conversando ahora. En el fondo, tratar de inhibir los otros estímulos externos o internos que estén dando vuelta por ahí y se enfoca en lo que estamos viendo y en lo que yo estoy diciendo. Ya, vamos a seguir. ¿Alguna otra duda? Ya, al parecer no. Sigamos. Ya. Y la atención sostenida, que tiene relación con la atención focalizada y la atención selectiva igual, es que en el fondo esta atención
está en función del tiempo. Es decir, mi atención sostenida es la que en el fondo me permite mantenerme concentrado o mi atención o percibir ese estímulo por el tiempo que esa tarea demande. Siempre está asociado al factor tiempo. En el fondo, mientras más tiempo pueda estar prestando la atención a ese estímulo o a esa tarea, quiere decir que mi atención sostenida está funcionando. La diferencia que tiene con la selectiva es que es el mismo tipo, pero esta atención sostenida está en función del tiempo. Porque, por ejemplo, yo podría decir, le voy a prestar atención al profesor. Le presto atención al profesor a lo que yo estoy diciendo ahora, y luego de 30 segundos o un minuto usted se para y se va. Y va a hacer otra cosa diferente. Después, pues se vuelve a sentar y dice, ya, voy a prestar de nuevo a lo que está hablando el profesor ahora. Y luego vuelve a mutear el computador y se va a hacer otra cosa y después vuelve. Va y vuelve. Y en el fondo es mi capacidad de poder estar atento a una tarea o a un estímulo o a lo que sea por un periodo prolongado de tiempo. Y ese periodo prolongado está en función de la tarea en sí misma. Si necesito resolver un ejercicio matemático, bueno, la atención puesta en el tiempo necesario para resolver ese ejercicio. Necesito hacer un escrito, bueno, la atención puesta en el tiempo necesario para la resolución de ese escrito, cuánto me voy a demorar. Y ahí también es importante que uno vaya, por ejemplo, poniéndose metas a corto plazo o pequeñas acciones para la consecución de una tarea muy grande. Porque supongamos, por ejemplo, usted dice, ya, miren, me compré un libro muy interesante. Me compré El Quijote. ¿Han leído El Quijote, del Don Quijote de la Mancha? ¿Lo leyeron alguna vez? Sí, se intentó. Se intentó. Ya. Muy largo. Es muy largo, ¿cierto? Bueno. No hablen mal de ese libro porque es uno de mis libros favoritos de toda la vida, así que... pero le agarré el gusto después porque también lo leí en el colegio y no me gustó. Lo leí más grande y me gustó. Pero supongamos que yo me compro el libro y digo, mi meta es leerme este libro. Pero no puedo tampoco pretender que mi atención va a estar puesta en sentarme y no pararme hasta leer el libro, porque después de un tiempo o me voy a agotar, o me va a dar hambre, o mi atención se va a desgastar, porque ya, como yo les explicaba antes, cuando está uno frente a un mismo estímulo mucho rato, tu propio organismo lo inhibe y se presta atención a otros estímulos. Por lo tanto, la mejor forma de poder afrontar ese libro y que yo lo pueda comprender y lo pueda disfrutar, que es un libro de 1400 páginas, es plantearme metas pequeñas u objetivos específicos para la consecución de esa tarea más grande. Supongamos que digo, mira, en realidad yo puedo estar concentrado de buena forma 20 minutos. Entonces me voy a plantear leer 20 minutos en 3 bloques, por ejemplo, al día. Entonces leo 20 minutos un rato, en la mañana, 20 minutos en la tarde y 20 minutos en la noche. Entonces así mi atención está puesta en esas pequeñas tareas para la consecución de un objetivo mayor. Por eso también cuando ustedes en el fondo estén trabajando con los estudiantes y ven, por ejemplo, que quizás el objetivo que ustedes se plantearon para esa tarea es demasiado ambicioso, por lo tanto va a implicar mucho tiempo, siempre es bueno dividirlo en tareas más pequeñas, porque así el logro de esas pequeñas tareas es tangible, el nivel de satisfacción y de autoconcepto del estudiante también es tangible, y con esas pequeñas tareas la atención no se desgasta y permite en el fondo lograr una tarea más compleja. Entonces recuerden, la atención sostenida está en relación al tiempo, ¿ya? Llevamos 1 hora de sesión. ¿Les parece si nos damos un pequeño recreo para descansar la espalda un poco y movernos? Sí. Sí, por favor. Sí, profe. Ya, bien. Sí, profe. Sí, profe, pero una pregunta. Sí, ¿Hasta qué hora va a durar en general la clase con el break? hasta yo creo que las 4:40, 4:45 por ahí. Porque Ya, tenemos que ver gracias. estas cosas. Así que, esperen, son las 3:33, a las 3:48. Démonos 15 minutos, ¿ya? Para movernos un poco, porque a mí igual me duele todo. Así que
descansemos un ratito y a las 4:48 volvemos. ¿Ya? Ya, profe. Ya, Ya, nos vemos. profe. Ya. No se despida, diga voy y vuelvo nomás. A ver, pausa. Oh. Me duele el cuello. Vamos a ponerle pausa a esto.
Ya, hemos vuelto. ¿Están ahí? Sí, profe. Y Ya, súper. Entonces, se pasó volando el recreo. Yo pensé que se iba a hacer más largo. No alcancé a hacer nada. Antes de seguir, ¿alguna duda con lo que ya vimos? ¿Que hemos visto hasta el momento o aún no? Hable ahora o pregunte más rato. Ya, al parecer no hay más dudas con lo que vimos delante. Sigamos entonces. Vamos a poner grabar nuevamente. Se puso a llover otra vez. Ya. Vamos a reanudar. Bueno, siguiendo con lo que estábamos viendo, entonces habíamos quedado en la atención sostenida. Recuerden que la atención sostenida tiene que ver con el factor tiempo. Está relacionado exclusivamente con ese parámetro. Ahora vamos con la atención dividida. Y dice acá que la atención dividida es la capacidad para atender a dos estímulos al mismo tiempo. Y dice habilidad para distribuir los recursos atencionales entre diferentes tareas. Esta atención dividida, supongamos que nosotros tenemos una capacidad atencional de 100 puntos de experiencia, por así decirlo. Ya 100 recursos, 100 de maná, no sé, de lo que sea que jueguen algo de rol. Entonces, si esa capacidad de 100, yo soy capaz de prestarle atención a algo, voy a prestarle atención a un estímulo con esa capacidad al 100%. Pero, si yo a esa capacidad atencional digo, voy a estarle prestando atención de manera simultánea a dos estímulos, esa capacidad atencional del 100 se va a dividir en la atención que yo le preste a esos estímulos. Por lo tanto, le estaría prestando atención a un estímulo, supongamos, en una capacidad de 50 y al otro estímulo en una capacidad de 50. Es decir, me va a permitir estar atento a dos estímulos de manera simultánea, pero no necesariamente esa atención siempre va a ser una atención óptima. En principio, esa atención va a depender también de la capacidad que uno tenga también de poder retener la información y también la capacidad de poder inhibir otros estímulos. A mí, por ejemplo, yo particularmente, este tipo de atención en mí no está bien desarrollada. Yo soy de esas personas que si está hablando por teléfono con alguien, no puede estar hablando al lado con otra persona porque me distraigo, no puedo prestarle atención de manera simultánea a ese estímulo, por ejemplo. Hay gente que sí lo puede hacer, no sé cómo lo hace, pero por ejemplo están hablando por teléfono y conversando con otra persona de manera simultánea prestándole atención a ambos estímulos. No sé si ustedes cómo lo harán, pero se refiere básicamente a eso, que es de manera simultánea prestarle atención a dos estímulos o pueden ser más, pero generalmente se asocia a dos estímulos porque en el fondo nuestra capacidad atencional nos va a permitir estar relativamente atento a esa información. Por ejemplo, supongamos que usted está contando cartas, por ejemplo, y cartas de juego de naipes en su mano, por ejemplo, y está contando y quiere saber cuántas cartas tiene. Entonces usted la empieza a contar, pero además simultáneamente yo le digo, además de contar todas esas cartas que usted tiene en su mano, cuente cuántas de esas son corazón, de manera simultánea en una misma pasada. Entonces usted empieza a contar 1, 2, 3, 4 y tiene que también estar contando 1, que tiene que ver con, no sé, un corazón que vio, 2, 3, y pedirle que me dé la respuesta al final de esa tarea, cuántas cartas tiene y cuántas de esas son corazones. Ahí usted en el fondo lo que está haciendo es que está prestando atención a dos estímulos de manera simultánea.
No sé si alguien podría dar, por ejemplo, otra situación donde uno esté utilizando la atención dividida en alguna instancia. ¿Qué se le ocurre? Puede ¿Profe? ser cuando... Ya, ¿quién dijo yo primero? No, ahí pónganse de acuerdo. Habló Helen y Javiera. Y a la Helen. Ya, la Helen. Eres tú, Javi. Tenía la duda si, por ejemplo, el hecho de que hay músicos que pueden cantar y tocar guitarra a la vez, ¿eso ¿Ya? tiene que ver con este tipo de atención? Ya, qué ¿O buena tiene que ver con otra pregunta, capacidad? qué buena pregunta acaba de hacer. Ya, eso tiene que ver, siempre recuerden que hay tareas o acciones que uno realiza que son aprendidas y otras que después están automatizadas. Lo más probable es que cuando uno está recién aprendiendo eso, necesita de su atención dividida para poder prestar atención o poder hacer las acciones de manera simultánea sin equivocarse o sin cometer algún error o que se te olvide algo. Claro, lo más probable es cuando estén aprendiendo esa acción, estén utilizando su atención dividida. Ya, por ejemplo, cuando ya lo tienen completamente aprendido, instaurado, después eso pasa a ser una acción ya que está automatizada y por lo tanto no va a requerir de mayores recursos atencionales, en ese caso, atención dividida. Por ejemplo, cuando uno ya sabe escribir, por ejemplo, y empieza a escribir cualquier texto, ya sea en el computador o sea a mano, cuando uno está recién aprendiendo ese procedimiento, necesita de todos sus recursos atencionales para poder aprender esa tarea, pero luego después, cuando uno ya lo aprende, lo puede hacer de manera autónoma, incluso uno puede escribir sin mirar, y ya lo tiene completamente automatizado. Pero sí, en ese caso, por ejemplo, sí sería atención dividida, o por ejemplo, cuando alguien está, por ejemplo, tocando batería, que según yo es como una de las más difíciles porque tiene que estar, por ejemplo, con ritmos diferentes en el cuerpo y prestándole atención de manera simultánea a los tiempos de los distintos piezas que tiene la batería. Yo, por ejemplo, como mi atención dividida es muy mala, he tratado de aprender a tocar batería y no puedo, no hay caso. Empiezo a llevar el ritmo con una mano y después con el pie y el mismo ritmo con los dos. No lo puedo hacer. Pero buen ejemplo. ¿Qué más? ¿Quién más? Alguien iba a preguntar. Javiera. Sí, pero era sobre el ejemplo también, preguntar si la atención dividida, o sea, está en juego, por ejemplo, cuando vamos manejando, estamos pendientes como de las señales del tráfico, de mirar por los espejos, de pasar los cambios, de los peatones. Entonces, Sí, ¿está en juego aquí la atención dividida o es otra? esa es atención dividida también, porque usted, por ejemplo, si va manejando y quiere mirar por el espejo retrovisor de la izquierda, no puede en el fondo dejar de prestar atención a lo que está delante tampoco, porque Claro. puede chocar, producir un accidente. Entonces sí, eso también es atención dividida porque tengo que estar de manera simultánea prestándole atención a más de un estímulo, al mismo tiempo. Claro. Sí, buen ejemplo. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿O seguimos? Ya, sigamos. ¿Profe? Bueno, ¿sí? Ah, No, puede sí, ser, sí. por ejemplo, cuando pasamos materia en limpio, por ejemplo, de una clase grabada, estamos escuchando la voz y viendo los PPT. Sí, también. Esa es atención dividida siempre y cuando usted pueda prestarle una atención adecuada a ambos estímulos. Mientras, por ejemplo, puede estar escuchando y mirando y de manera adecuada puede estar en el fondo prestándole atención a ambos. Ahí sí sería atención dividida. Volviendo al caso, a mi caso, por ejemplo, eso, como ya se habrán imaginado, yo no lo puedo hacer, porque si estoy escuchando algo, me cuesta concentrarme en lo que estoy leyendo, o al revés, si quiero leer algo para poder concentrarme, tengo que eh, inhibir el otro estímulo. Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les gusta, me imagino que sí, estudiar con música. Sí, Sí, No, no me ¿cierto? acuerdo.
Pero Ya, sin yo- letra. Ya, sin letra en algunos casos, otras personas con letras en inglés, por ejemplo, o de un idioma que no entiendan. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando estoy estudiando y supongamos que descubrí una canción nueva hace poco, si esa canción, sea en el idioma que sea, si la descubrí hace poco y la tengo pegada hace muy poquito, no puedo estudiar con esa canción, por ejemplo, porque empieza a sonar y digo, oh, esta canción es muy buena y como que me concentro en esa canción y no le presto atención a lo que estoy estudiando. Distinto es, por ejemplo, que es una canción que me gusta mucho, pero ya la tengo recontra hiper escuchada hace mucho tiempo, digo, ya, esa la pongo y me relaja para estudiar. Pero hay gente que, por ejemplo, claro, le pasa eso, sin música, o sea, sin voz, o escuchar música clásica, por ejemplo. Ahí también va a depender porque tiene que ver con esa capacidad de atención dividida. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo tengo una pregunta. Pregunte. Por ejemplo, el ejemplo que dio recién de estudiar con música, Ujú. puede ser que sea una dificultad, o sea, que el querer estudiar con música o el que se haga más fácil estudiar con música sea una dificultad como para inhibir el silencio, como que hay gente que le molesta el silencio, entonces como que todo el rato presta atención al silencio, así como, Ya. Que silencio, necesito como... Y como que eso distrae al final, pues como el silencio. sí, exactamente eso es, porque, bueno, pueden ser muchos otros factores por los que a una persona no le guste estar Claro. en silencio. Pero sí, por ejemplo, si usted no se puede concentrar sin música, eso quiere decir que hay algo que le está inhibiendo, o sea, le está interfiriendo para poder estudiar, entonces usted dice, necesito inhibir ese estímulo de alguna otra forma. Entonces lo que hago es que pongo música porque así la música me inhibe ese otro estímulo que está dando vuelta por ahí, que pueden ser los propios pensamientos o algún sonido externo o lo que sea. Entonces pongo la música para poder concentrarme, porque en el fondo el efecto que va a tener esa música es que va a inhibir ese otro estímulo distractor que me está dando vuelta por ahí. Así que sí, tiene toda la razón. Gracias. Entonces, eso tiene que ver en el fondo con la atención dividida. Hay algunas tareas o algunas acciones en donde es fundamental la capacidad de atención dividida, pero claro, uno no, como les explicaba recién, esa capacidad atencional se ve distribuida en estos estímulos a los cuales yo le estoy prestando atención. Y luego tenemos el otro tipo de atención que aparece aquí, que es la atención alternante. ¿Quién me podría explicar entonces qué diferencia tiene la atención alternante con la atención dividida? Profe, Dígame. es que yo más que explicar, delante con el ejemplo que dieron de conducir, yo asociaba ese a la atención alternante. ¿Ya? ¿Por qué? Entonces, porque considero que uno constantemente va cambiando como el foco para hacer las tareas, pero al fin, no sé, como que estoy muy enredada entre esas dos atenciones. Ya. Sí, porque esta es una de las que más confunde. ¿Alguien podría ayudarnos a entender cuál es la diferencia? Creo que tiene un poco que ver con lo que dijo sobre como el puntaje de atención, así como ya una capacidad de atención de 100. ¿Ya? Por ejemplo, en la dividida es como dividir esos 100 en, si son dos estímulos, 50 y 50. ¿Sí? Como que, por ejemplo, que en la dividida que a los dos estímulos se le presta buena atención. En cambio, en la alternante es como dirigir toda la atención como a un estímulo y después toda la otra atención al otro estímulo. Eso como que me imagino. Ya. ¿Qué opina el público, el respetable público, sobre esa explicación que nos acaban de dar? Alternante se va tomando atención a un solo estímulo, pero en distintos momentos. Pero en la dividida se está tomando atención a dos estímulos simultáneamente. Ya. Esa es la diferencia como principal que yo veo.
Ya, entonces la pregunta que yo les hago ahora, que van bien, ¿cuál sería entonces esta diferencia, por ejemplo, con esta atención alternante, con lo que vimos delante, con lo que era la atención selectiva? Porque en la selectiva yo también le voy a prestar toda la atención a un estímulo. ¿Puede ser la utilidad de los estímulos? Ya, a ver, explíquese. Que en la selectiva uno selecciona entre varios estímulos el que necesita para la tarea, y el alternante, y desecha los otros estímulos, pero el alternante va seleccionando de estímulos que ya en sí le sirven y los necesita para completar una actividad. Ya. Ya, van bien, van bien. ¿Ven? No están tan perdidas como ustedes creían. En el fondo, la diferencia que tiene la atención selectiva con la atención alternante tiene que ver con la cantidad de tareas o la naturaleza de estas tareas, porque se llama alternante porque a mí me permite en el fondo focalizar mi atención, pero sabiendo que hay otras cosas que además tengo que realizar o prestarle atención después de que yo le preste atención a ese estímulo. Entonces yo digo, ya le voy a prestar atención a esto, pero ahora le voy a prestar atención a esta otra cosa, y después le voy a prestar atención al mismo estímulo anterior o a otro nuevo. Tiene que ver en el fondo, la atención alternante es que hay un conjunto de tareas a las cuales debo prestarle atención, y esa atención va a ir en el fondo primero a una, después a otra y después a otra. La otra atención selectiva tiene que ver con lo mismo, pero en el fondo es seleccionar solamente con una tarea. Yo digo, tengo que prestarle atención a esto y a nada más, y terminada de prestar la atención a eso, estoy listo. No tengo que volver, no tengo que seguir manteniéndolo en mi memoria de trabajo, por ejemplo, y no necesito volver a retomar eso. La alternante, en el fondo, la diferencia que tiene es que le presto atención a una cosa y después a otra, a una y a otra. Entonces, por ejemplo, otra pregunta. Esta atención alternante que estamos viendo ahora en este momento, ¿con qué función ejecutiva se podría asociar? ¿Con cuál, perdón? ¿Con cuál función ejecutiva se podría asociar? Si en el fondo me están diciendo, mira, fíjate en esto, y ahora ya no te fijes en esto, y fíjate ahora en esta otra cosa. ¿Con flexibilidad cognitiva? Ya, flexibilidad cognitiva e inhibición, que, claro, es cambio e inhibición, o flexibilidad e inhibición. Exactamente eso es, porque en el fondo, si yo, por ejemplo, no tengo bien desarrollada mi capacidad de atención alternante, mi atención se va a focalizar solamente en una cosa y no me va a permitir modificar mi atención hacia otra tarea, suponiendo que la tarea sí lo requiera. Por ejemplo, cuando uno está cocinando. Cuando uno está cocinando debe estarle prestando atención a una cosa, después a otra, por ejemplo, estoy cocinando algo, entonces tengo un quemador prendido cocinando algo y tengo otro quemador prendido con otra cosa, entonces tengo que estarle prestando atención a todos esos elementos. Si esas tareas se están desarrollando de manera simultánea y yo le presto atención solo a uno, voy a descuidar otro y por lo tanto se me va a quemar algo, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, volvamos al tema de en la sala de clases. Si, por ejemplo, a mí me están dictando algo, yo tengo que primero, en el fondo, prestar atención a lo que está diciendo el profesor o la profesora, luego prestar atención a mi cuaderno y escribir lo que la profesora o el profesor acaba de dictar, y luego volver a retomar ese estímulo que me están nombrando. Entonces tengo que estar alternando mi atención en distintas tareas. Por ejemplo, si estoy copiando algo también, miro lo que tengo que copiar y luego presto atención a lo que tengo que escribir. Si voy a transcribir algo, por ejemplo, si a ustedes les gusta transcribir los audios o esas cosas, aplica exactamente lo mismo. Presto atención a lo que estoy escuchando y luego escribo. Si su capacidad atencional es mayor, lo puede hacer de manera simultánea, atención dividida, entonces va anotando y escribiendo al mismo tiempo. Pero en el fondo tiene que ver con eso. Paso de una tarea a otra y voy en el fondo focalizando mi atención en distintas tareas y en distintas actividades, pasando de una a otra sin mayor complejidad. ¿Profe? ¿Sí? Es que tengo una confusión, porque
En atención dividida puse manejar y en alternante cocinar, pero igual cocinar podría pasar a dividida y manejar a alternante, ¿o no? Ya. Podría ser también, pero según lo que yo creo, puedo estar equivocado también, cuando uno está manejando no puede no prestarle atención a todo de manera simultánea, porque en un Claro. momento de distracción eso puede generar un accidente. Ajá. En la alternante yo puedo dejar de prestarle atención por unos segundos a lo que estoy cocinando, por ejemplo, si estoy calentándome, tostando un pan, por ejemplo, y en el microondas estoy calentando otra cosa, entonces, y además, no sé, estoy lavando la loza, por ejemplo, entonces puedo estar lavando la loza y después mirar, ah, ya el pan no se me ha quemado, y vuelvo a lavar, y cómo está lo que está dentro del microondas, ah, va bien, entonces puedo seguir. No necesito estar Ah, ya. prestando la atención de manera simultánea a esos tres elementos. Esa es la diferencia. Por eso cuando yo estoy manejando, Gracias, por profe. ejemplo, tengo que tener también, por ejemplo, conciencia de qué tanto estoy apretando el acelerador, qué tanta distancia tengo con el otro auto, si voy en la marcha adecuada, si me voy en el carril o no. Entonces son muchos estímulos de manera simultánea a los cuales yo debo prestar atención. Porque claro, si yo manejo y me descuido de uno, podría generar un accidente terrible. ¿Le queda claro o no le convence? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Ah, ya. Ya, sigamos entonces. ¿Nadie más tiene otra pregunta con esto? Entonces, continuemos. Vamos a cerrar esto acá. Ya. Esto se ve muy chiquitito, a ver si lo puedo agrandar. Ya, entonces lo que habíamos dicho delante, la atención en el fondo es lo que me permite procesar la información e integrarla a mi sistema. Otra cosa importante que tiene que ver con la atención, y como nosotros ya estuvimos conversando recién y les fui preguntando, bueno, ¿en qué se relaciona esto con las funciones ejecutivas? Siempre están todas interrelacionadas, es que ustedes se van a dar cuenta, o si es que ya no lo han hecho, que en las escuelas generalmente uno de los diagnósticos más presentes es el déficit atencional. Entonces, esa atención o ese déficit de atención se puede deber a otras causas distintas, como por ejemplo aquí aparece ansiedad o mala conducta o a otros elementos, por ejemplo, que eran los que conversábamos delante. Hambre, sueño, otras necesidades básicas que no estén suplidas. Y si se fijan, como estábamos revisando el tema de la atención y se parece mucho a las conductas que habíamos visto en funciones ejecutivas, muchas veces ocurre que estudiantes mayores que tienen un poco más de análisis de su propia conducta, a mí me pasa que, por ejemplo, llegan a trabajar conmigo y me dicen, profe, ¿sabe qué? Yo estoy seguro que tengo déficit atencional, porque me cuesta hacer esto, dejo esto de lado, hago esto. Entonces, cuando uno empieza a entrevistar, empieza a investigar un poco sobre las causas de eso, uno se da cuenta que en la mayoría de los casos eso se debe a un mal funcionamiento ejecutivo que impacta en sus capacidades atencionales. No es que per se, propiamente tal, la atención tenga una dificultad, sino que como su capacidad de distribuir sus recursos, de planificar, de revisar, están interfiriendo, eso genera, o malos hábitos, genera que la atención puesta en las tareas se vea mermada. Supongamos que, me imagino que les ha pasado también alguna vez que si yo, por ejemplo, estoy dejando todo para última hora y tengo que hacer un trabajo extenso y lo tengo que entregar pasado mañana y lo voy a empezar a hacer recién hoy,
lo más probable es que el tiempo que yo le tenga que dedicar en 2 días a esa tarea va a ser un tiempo muy largo. Y como va a ser un tiempo muy largo, mi capacidad atencional de, por ejemplo, de atención sostenida frente a esa tarea, se va a ver mermada porque me voy a cansar, me voy a fatigar en algún momento y por lo tanto yo voy a decir, chuta, no me pude concentrar 6 horas en este trabajo y por lo tanto tengo dificultades de atención porque me aburrí y me puse a hacer otra cosa. Que eso suele ocurrir mucho y sobre todo también cuando son niños pequeñitos. La carga de la tarea es tan alta en tiempo o en las demandas cognitivas que finalmente terminan por abandonar la tarea y uno dice, a simple vista esto es una dificultad de atención porque no pudo estar atento mucho rato o dejó la tarea a media o se puso a hacer otra cosa. Pero a veces eso se debe en cómo están estructuradas las tareas y también en cómo estos hábitos que los estudiantes tienen impactan directamente en la consecución de esas metas. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá abajo? Que dice atencom, pero debería decir atención, que en el fondo es súper común confundir las características del déficit atencional con las características de dificultades en el funcionamiento ejecutivo porque su expresión, cómo se expresan esas dificultades, son súper parecidas. Es muy sutil la diferencia entre uno y otro. La diferencia es que en el déficit atencional hay componentes que son genéticos de neurotransmisores que están interfiriendo en su capacidad atencional. Pero lo otro tiene que ver con conductas que son parecidas, pero que se pueden deber a otras cosas. Por eso es importante que ustedes cuando estén trabajando y estén ya insertas en el sistema o trabajando con estudiantes, siempre, pero toda la vida, y es algo que igual yo les he repetido, siempre a primeras duden de cualquier tipo de información o diagnóstico que les den de algo. Mira, a este estudiante le va mal en matemáticas, entonces malo para las matemáticas. No, a ver, veamos. ¿A qué se puede deber? ¿Se debe a funcionamiento ejecutivo, sí o no? Y ahí después pasamos a la siguiente fase. Lo mismo acá. ¿Sabes qué? Yo creo que mi hijo tiene déficit atencional, lo mandamos al neurólogo y usted dice, no, momento, a ver, déjame ver cómo están sus funciones ejecutivas, a qué se debe. Y si descartamos esa opción, bueno, ahí debería ir al neurólogo. Lo mismo con las dificultades en la escritura, las dificultades en la lectura y las dificultades en el cálculo. Uno debe descartar siempre a la base una dificultad en el funcionamiento ejecutivo. Si ya esos factores están recontra contrastados, uno dice ya, ahora pasamos a la otra fase. ¿Por qué? Que era lo que le explicaba adelante, por los componentes contextuales en los cuales esas funciones ejecutivas se vieron estimuladas. Porque a veces lo que uno debe hacer en el fondo es suplir eso primero y después lo otro. Ya, sigamos. Por ahora. ¿Alguien escribió algo en el chat, parece? No. Ya, entonces, eso tiene que ver con atención y yo había puesto aquí originalmente al principio una pregunta que se las voy a dejar como tarea para la próxima semana, es que me busquen la definición de esto. Así de sencillo. ¿Qué es la concentración? Porque a veces se habla de atención y concentración, a veces se habla de concentración, a veces se habla solo de atención. Entonces, tarea para la próxima semana, cuando empiece la clase, es que traigan una definición de concentración para que lo podamos contrastar con lo que ya vimos. Entonces, para que cerremos un poco de esto, el tema de la atención, en el fondo la atención está estrictamente relacionada, como les decía al comienzo, con nuestra capacidad perceptiva, cómo interpretamos los estímulos y cómo somos capaces de focalizarnos en ciertos estímulos y en otros no, inhibir algunos y darle prioridad a otros. Y como se fijaron también, las funciones ejecutivas siempre en el fondo están dando vueltas por ahí. En el fondo están relacionadas porque si ahora miramos hacia atrás, podemos darnos cuenta que también hay ciertas dificultades en las funciones ejecutivas que sí o sí implican una capacidad atencional importante, ya sea atención sostenida, atención dividida, y de todas las que vimos hacia atrás. Entonces,
están siempre interrelacionadas. Alguien que tenga dificultades en las funciones ejecutivas es muy difícil que tenga toda su capacidad atencional óptima. Lo más probable es que estén interrelacionadas, o lo mismo que decíamos. Alguien que tenga dificultades en un test o al observar en concentrarse o mantener la atención por mucho tiempo, puede deberse a algunas dificultades en alguno de los componentes de las funciones ejecutivas que estuvimos revisando. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, al parecer no. Entonces vamos a continuar. Entonces lo que corresponde ver ahora a continuación es este nuevo concepto que está acá, que es el concepto de memoria. ¿Qué saben de la memoria? Obviamente ya lo han escuchado muchas veces a lo largo de esta carrera, pero ¿qué saben sobre la memoria? ¿Por qué creen que esta asignatura tiene en su nombre funciones ejecutivas, atención y memoria? ¿A qué creen que se pueda deber eso? ¿Qué relación tiene con lo que nosotros hacemos? Quizás porque en conjunto las tres son factores importantes para el aprendizaje de los estudiantes. Ya, y ahora yo le pregunto ¿por qué? Le falta ese complemento a su respuesta. Bueno, porque la atención era la entrada al aprendizaje, pero sin la memoria, esos aprendizajes no se podrían mantener a largo plazo, por tanto, se podrían ser nulos. El Claro. mantener el aprendizaje en la memoria y después poder utilizarlo hace que ese aprendizaje sea completo. Ya, y entonces, ¿qué es la memoria? Poder mantener como un estímulo o un aprendizaje como a largo plazo, o puede ser a corto plazo. Ya. No sé cómo explicarlo bien. Ya, pero tiene nociones sobre eso. Alguien escribió algo en el chat, pero no me aparece el chat aquí, no lo minimicé y ahora no lo encuentro. A ver, déjeme pausar esto, dejar de compartir pantalla. Ah, mira, ahí me apareció. Ya, aquí Valeria, puso, es una función del cerebro que permite codificar y almacenar información relevante. Ya. ¿Qué significa codificar, señorita Valeria, o para el resto del curso? ¿Qué es lo que es codificar? Una palabra que también ocupamos mucho en la carrera. ¿Puede ser como construir información? Ya, a ver, explíquese. O sea, no sería construir información, pero construir conocimiento a partir de información. Ya. Deme algún ejemplo. Por ejemplo, al leer sobre la Primera Guerra Mundial, yo voy a Ya. almacenar en la memoria las partes más significativas o las ideas principales, que al final eso va a quedar almacenado en mi memoria y después voy a poder evocarlo cuando lo necesite. Ya, bien. ¿Está viendo los documentales de la Guerra Mundial a color en Netflix, por casualidad? No. ¿No? Ya. No. Hemos salido ese ejemplo. Ya. Bien. Ya, es importante eso. Veamos a ver si Valeria nos puede complementar con algo más, que ella sacó la idea, a ver si nos puede decir algo más. ¿Por qué yo le hago estas preguntas? Porque son elementos que nosotros generalmente lo tenemos
tener información de una manera ordenada posible. También, les digo esto porque en el fondo hay muchos elementos y muchos conceptos que nosotros utilizamos en la carrera, pero generalmente no nos ponemos a reflexionar qué significan. Y es necesario tener claridad al respecto porque recuerden que nosotros vamos a trabajar con otros profesionales que no son del área de la educación especial. Por lo tanto, es importante que sean capaces de transmitir estas ideas para establecer un vínculo profesional con otros profesores que no son del área nuestra. Lucía pone, procesar consciente o inconscientemente la información. Ya. También sirve esa definición. En el fondo, codificar, en términos estrictos, es que yo la información que estoy obteniendo o que estoy percibiendo, la voy a pasar a un formato determinado que se puede traducir en un código. Ese código, en términos cognitivos, puede estar relacionado con señales eléctricas, que en el fondo se almacenan y nos producen ciertas redes en nuestro cerebro que van a establecer relaciones neuronas con otras neuronas y van a establecer categorías. Algo muy importante dentro del aprendizaje y dentro de la memoria para que pueda establecerse como tal es que ese conocimiento se adquiere a través de redes. En el fondo no es que yo lo aprenda de una manera aislada, sino que siempre lo interrelaciono con otros conocimientos y otros aprendizajes que tienen, pero además ese conocimiento se estructura en categorías. Es esto y no es esto. Y esto que es, pertenece también dentro de otras categorías mayores. Por ejemplo, hagamos un ejercicio para determinar categorías, por ejemplo, de un perro. ¿A qué categoría podría pertenecer perro? Mamífero. Mamífero, ¿cierto? Y mamífero, ¿a qué categoría podría pertenecer? Acá pusieron animal doméstico, canino. Ya, animal, ¿cierto? ¿Y a qué categoría podría pertenecer animal? A un ser vivo. Ya. Y si yo tengo la categoría de ser vivo, debo tener otra categoría diferente, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería esa otra categoría? No vivo. No vivo o inerte. Ya. Claro. Sí, pero ¿por qué en el fondo, ya, bueno, llega la risa un poco, pero usted lo tiene súper claro porque si usted empieza a analizar en categorías y yo le permito que evoque eso, si yo le digo un animal vivo, usted no me va a decir una piedra, porque eso está almacenado en una categoría distinta. Por lo tanto, yo al conocer esas categorías me es más fácil poder comparar, poder relacionar y poder evocar esa información. Dentro de la categoría animal hay otras categorías, que estaba, por ejemplo, acá pusieron animal doméstico. Hay otras categorías dentro de animal, está animal doméstico, animal de casa, animal de... no sé, no se me ocurren ahora cuáles más, pero hay muchas. Y dentro, por ejemplo, de animal doméstico, ¿está solo el perro o hay otros? ¿El perro es el único animal doméstico que existe? No, hay muchos más, profe. Ya, No. hay muchos más, ¿cierto? Entonces, usted es capaz, por ejemplo, de determinar qué animal pertenece a la categoría de animal doméstico y qué animal no pertenece a la categoría de animal doméstico. ¿Por qué? Porque hay experiencias y hay enseñanzas a las cuales usted participó que le dicen, mira, para poder pertenecer a cierta categoría,
este elemento tiene que cumplir con ciertas características que lo van a hacer perteneciente a esta misma categoría y no perteneciente a otras categorías distintas, que en el fondo es lo que se llama inclusión de clases. Y así más o menos es como nuestro cerebro va funcionando. Nosotros establecemos categorías, pero además esas categorías están interrelacionadas con otras. Entonces, si yo soy capaz de establecer esa categoría y determinar qué elementos pertenecen a eso a través de la experiencia, yo puedo decir que en el fondo tengo cierto aprendizaje y ese aprendizaje fue almacenado en mi memoria de largo plazo. Por lo tanto, esa codificación que aparece ahí en el fondo es determinar las características de ese estímulo y decir este estímulo pertenece o no pertenece a cierta categoría o a ciertos parámetros. Eso es más o menos codificar, es decir, tengo una información y la traspaso en un formato o con ciertas características distintas al formato original que traía. Que en este caso, con lo que tiene que ver con la memoria, es a las categorías que uno va realizando. Por eso es importante que hay que tenerlo claro, y esto también se relaciona estrictamente con lo que han visto en las asignaturas de matemáticas, con las nociones lógicas, por ejemplo, la correspondencia, también tiene que ver con establecimiento de categorías, con inclusión, con pertinencia de esa categoría. Entonces, está todo relacionado. Pero, como bien decían también ustedes, en la memoria no basta solo con ser capaz de retener toda esa información, sino que también tengo que ser capaz de evocarla, es decir, traerla al presente. Y eso más o menos es lo que vamos a ver sobre memoria. Pero, como ya estamos en la hora, lo vamos a dejar hasta acá, porque ya son las 4:30 y el cuerpo ya está avisando que llevamos mucho rato sin movernos. Así que, tarea para la próxima semana es que traigan la definición de lo que es concentración, le den vuelta a esta idea del establecimiento de... Ay, ¿por qué me aparece eso? No. Al establecimiento de categorías y a la codificación de estos estímulos que tienen que ver con la atención para yo poder en el fondo prestar preferencia a ciertos estímulos y así poder categorizarlos y almacenarlos en mi memoria. Pero además, esta memoria que nosotros vamos a ir viendo tiene que ver también con la relación de ciertas experiencias o con la periodicidad frente a ciertos estímulos. Si hay algo que yo vi una vez y después no lo volví a ver nunca más, es probable que no me acuerde de eso, salvo que ese estímulo haya estado en conjunción con experiencias emocionales altamente intensas. Puede ser una experiencia satisfactoria, por ejemplo, y que yo me haya acordado de algo, como experiencias que no sean gratificantes y que en el fondo yo las asocie inmediatamente a un recuerdo y que lo haya vivido una vez y me acuerde mucho. Por ejemplo, no sé si a lo mejor alguien ha estado en algún choque, por ejemplo, en un accidente automovilístico que le haya dejado así como alguna experiencia traumática. Lo más probable es que esa experiencia se acuerde siempre, aunque la haya vivido una sola vez. O por ejemplo, haber comido algo muy rico en algún lugar, que lo haya probado alguna vez y uno dice, oh, qué rico eso, me encantó, y siempre se acuerda de ese sabor cuando está en presencia de estímulos parecidos, por ejemplo. Entonces, eso más o menos es la memoria que vamos a empezar a ver de aquí en adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? Para ir cerrando ya. Ya, al parecer no hay más preguntas. Voy a detener la grabación.